situaciones en nuestra vida que a veces nos llevan a pensar que las decisiones que tomamos y que los caminos que tomamos son buenos. Hay veces que vemos que tenemos una gran oportunidad por delante, por tomar, pero erramos el camino. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es un fin de muerte. Podemos confundir el camino y pensar que es el camino correcto, que estamos haciendo lo mejor para nuestra vida. Hay quienes dicen, el que se deja guiar por el corazón nunca se equivocará, mas la palabra de Dios dice que engañoso y perverso es el corazón de los hombres. Tú no puedes dejarte guiar por el corazón. Tú no puedes dejarte guiar por las circunstancias, porque las circunstancias pueden empujarte a tomar decisiones, y esas decisiones que no sean buenas para tu vida, que no sea lo mejor para tu familia. La palabra de Dios nos habla y nos enseña por medio de diferentes historias de hombres, mujeres, situaciones que tuvieron que vivir, que tomaron decisiones no favorables, no buenas, bajo la presión de estar viviendo en una condición desfavorable, difícil. La palabra de Dios nos habla en diferentes momentos. Hubo hambre en la tierra, hubo necesidad, y hombres se movieron de un lugar a otro para buscar un futuro mejor, para buscar bendición para su casa, para su vida. En estos tiempos también es así. Estamos en medio de una situación económica en nuestro país y en diferentes países de Latinoamérica, donde la gente sale y se va a otros países para buscar un mejor futuro, para buscar un porvenir para sus hijos, para buscar una mejoría económica. Y lo hace de esa manera, tomando que va a encontrar allí donde va la bendición, lo que fue a buscar. Hay veces que uno piensa que las decisiones son momentáneas. Lo cierto es que no lo sabemos. Tú puedes tener un plan, tú puedes trazar un plan, un camino, pero a veces las cosas no resultan como tú esperas. Tú dices, voy a hacer esto y me irá de tal manera, o tiene que irme bien, o las cosas tienen que salir como lo espero. Pero a veces las cosas no salen como esperamos, no salen como nos imaginamos. Uno hace planes, uno propone, pero la palabra de Dios dice, no digas iremos y traficaremos y haremos esto, lo otro, sino dice, si el Señor quiere, así será. Cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios y nosotros le confiamos a Dios nuestra vida, le confiamos nuestro futuro, nuestras decisiones, nuestra economía, nuestra familia, todas las cosas lo ponemos en Dios para ser guiados por Él y para no equivocarnos en las decisiones, para no equivocarnos en el camino. Hay quienes hoy no conocen a Dios y toman decisiones para su vida y son decisiones desacertadas. Se equivocan, piensan que están haciendo lo mejor para su familia. Invierten su tiempo, invierten sus fuerzas, todo lo que tienen quizás en sacar adelante una empresa, y cuando lo logran, perdieron la familia, perdieron la oportunidad de tener a sus hijos, de tener allí la familia, perdieron su salud, buscando una bendición económica, buscando prosperar, tener dinero. Pero luego se dan cuenta que ¿para qué lo hicieron? Perdieron todo en el camino. Su matrimonio se destruyó. Ellos pensaron que el camino era bueno. Se estaban acercando a lo que ellos anhelaban, a darles un seguro o un mejor porvenir a su familia. Parecía que ese camino se dirigía a ese lugar, pero luego se transformó en una familia destruida, los hijos que sufren a raíz de esto. Es decir, uno no piensa que se destruirá en el camino, pero si no tiene la guía de Dios, el hombre se equivocará. Si sigue su corazón, su instinto, se equivocará. Si sigue una corazonada y dice, yo creo que es por aquí, va a cometer errores. Inclusive cuando nos proponemos y decimos, yo sé que mi padre cometió errores, ¿por qué? Porque fue una persona que trabajaba y no le importaba hacer nada más que trabajar. Tú dices, yo no voy a ser como mi padre, voy a ser diferente. Quizás seas diferente, quizás no te afanes en el trabajo. Hay muchas personas que dicen así, yo procuré ser diferente a lo que era mi padre, pero terminé equivocándome en otra área. Miré ser lo opuesto en cuanto a su dedicación por el trabajo y el abandono de su familia, y yo descuidé también mi familia, pero lo hice de otra manera. Cuando nos preocupamos por no cometer ciertos errores y fallamos en otra área, cuando no queremos ser semejante a alguien porque eso nos ha lastimado y no queremos ser como aquella persona que su vida nos ha dañado, pero no podemos juzgar rectamente ni ver realmente cómo fue, por qué tomaron esas decisiones. Y entonces, al momento de que yo tenga que elegir, puede que me equivoque, puede que cometa un error. La palabra dice que en un momento, en el tiempo de los jueces, cada uno
vivía como bien le parecía. Cada uno hacía lo que le placía hacer. Era un tiempo donde había mucha oscuridad, donde las personas una y otra vez se alejaban de Dios. Entonces Dios levantaba un juez y de esa manera hacía volver el corazón de ellos. Pero no era un rey, sino alguien que en un momento salía a enfrentar situaciones determinadas, y de esa manera se volvían sus corazones a Dios y estaban con Dios por un tiempo y luego se volvían atrás. Esa es la historia de los jueces, un periodo de 400 años de dificultades, de pruebas, de un corazón rebelde, una y otra vez volviéndose atrás, alejándose de Dios y volviendo a la necesidad en sus vidas. Y aquí nos encontramos con una historia que se encuentra en la parte final de este momento, de esta situación de los jueces, y hay hambre en la tierra, hay una necesidad. Entonces un varón toma la decisión, un padre de familia toma la decisión de irse de su ciudad para poder tener un futuro mejor. Pero las cosas no salieron como él lo esperaba. Él pensaba que quizás solo por una porción de tiempo iría y podría tener un futuro mejor, y luego quizás podría regresar, volver cuando todo esté bien, cuando el país cambie, cuando las cosas estén mejor, cuando haya trabajo. Entonces ahí regresar. Pero a veces las cosas no salen como esperamos. Tomamos decisiones en nuestra vida y el padre de familia tiene una gran responsabilidad. Su decisión no solamente impactará su propia vida, sino la vida de sus hijos, la vida de su esposa. Y esta es la historia de esta hora. Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Ruth. En el capítulo 1 del libro de Ruth vamos a leer del versículo 1 en adelante. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya y aleluya. Dice la palabra que en los días en los cuales estaban allí, en el tiempo de los jueces, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Otra versión de las Escrituras dice que él fue por una porción de tiempo. No fue para quedarse allí. La Biblia textual dice que él fue a habitar temporalmente en los campos de Moab. Él pensaba que iba a ir e iba a poder regresar temporalmente, un tiempo. Estamos viviendo un tiempo de dificultad, nos vamos a un tiempo y luego podremos volver. Hacemos dinero, mejoramos nuestra economía, quizás nuestros hijos puedan tener un mejor pasar y luego nos regresamos. Pero dice que ellos eran de Belén. Belén significa casa de pan, ahí donde está el alimento. Hace referencia al lugar donde está el alimento material, no, el alimento espiritual, el lugar donde está la provisión. El problema aquí es que donde estaba el lugar de la provisión, del alimento de Dios, la promesa de Dios estaba puesta en que la obediencia de sus hijos sería determinante en esto. Pero el pueblo se volvía atrás y era desobediente y el hambre estaba en la tierra.
La dificultad había venido a causa de la vida que llevaban, a causa de que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Entonces este padre de familia toma la decisión de irse a los campos de Moab, pensando que podía ir por un tiempo y volver, pero son 10 años de una situación terrible en su familia. Uno al mirar esta historia dice, qué error que cometió. Pensó que iba a darles un mejor futuro a sus hijos y murió, ni bien llegó a aquel lugar. No solamente él, sino que también sus hijos. Uno dice una historia terrible, una decisión que no te esperas. Uno va para tomar un futuro, para cambiar de vida. ¿Por qué? Porque se encontraban en necesidad. Hay personas que cuando las cosas no salen como esperan, cuando no obtienen lo que quieren, toman la determinación de alejarse de Belén, de la casa de pan, para irse a las tierras de Moab, para irse a un lugar que era pagano, alejarse de la casa de Dios para ir a buscar lo que no pueden tener. Y quizás piensas que es por un poco de tiempo. Hay personas que dicen, no, yo quizás no me acerque, quizás no vaya a la iglesia, pero es por un tiempo nomás. Quizás tome esta decisión o emprenda esto y me va a alejar de los caminos de Dios, pero va a ser por un tiempo. Luego voy a volver. Hay veces que tú hablas con aquellas personas que están apartadas y dicen, ya voy a volver. Emprendieron un camino pensando que podían regresar, que podían volver. Elimelec también pensó así. Su nombre significa Dios es rey, pero él no vivía como el Dios que obedece. El rey manda y obedezco. No, su vida no estaba puesta bajo las manos del rey, sino que él tomó la determinación. No era una guía de Dios. No dice aquí la palabra que él consultó a Dios y le dijo, Señor, ¿te parece que vaya a morar por un tiempo en los campos de Moab? Señor, ¿estaremos bien? Mis hijos, mi esposa, ¿estaremos bien en aquel lugar? ¿Habrá bendición? Señor, vamos y tu presencia irá con nosotros. En un momento el Señor le habla a Moisés. Moisés tenía que llevar la palabra, Moisés tenía que guiar al pueblo. Y el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si tu presencia, Señor, va conmigo, entonces yo iré. Pero si la presencia de Dios no nos acompaña en la decisión que tomemos, entonces, ¿por qué quieres obstinarte a ir a ese lugar? ¿Por qué? Porque hay una necesidad, porque las cosas no salen como esperas, porque el tiempo que esperabas ver una bendición no llega. Entonces tienes que tomar una decisión y a veces esas decisiones no salen como esperabas. Elimelec pensaba ir a morar por un tiempo y de esa manera ver bendición en su familia. No había alimento, había hambre en la tierra. En Belén estaba pasando una situación terrible, pero llegaron a este lugar y las cosas no fueron diferentes. A veces piensas que será diferente, será distinto. Hay personas que se alejan por un tiempo de Dios y dicen, bueno, las cosas no están tan mal, las cosas no nos están saliendo tan mal. 10 años permanecieron así. 10 años que esta mujer le tocó ver la tragedia de ver morir a su esposo, aquel que había tomado la decisión de llevarlos a aquel lugar. Y no solamente él, sino también sus hijos, puesta en una condición terrible. Pero nos habla de la condición del corazón de los hombres, de tal manera que el nombre de esta mujer significa dulzura, pero su vida se volvería amarga. En un momento ella dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy en amargura. Cuando salieron de la casa de pan, cuando salieron del lugar de la bendición para su vida, ellos estaban en tierra de bendición, pero decidieron emprender un camino sin Dios, un camino sin la guía de Dios, a un lugar donde parecía favorable, pero las cosas no fueron así. Hay personas que hoy están tomando decisiones en su vida. Hay jóvenes que van a tomar decisiones y quizás piensan que es lo mejor. Quizás piensan que escapar sea la solución para sus vidas. ¿Por qué? Porque si me voy a otra ciudad, entonces en aquella ciudad el problema no estará. Pero cuando el problema está en ti, el problema irá contigo donde quiera que vayas. El problema de Elimelec
era que su vida no gobernaba a Dios. No era Dios el cual guiaba sus pasos, no era Dios el que hablaba a su corazón para él obedecer la obra de Dios. Nos dice aquí que él consulta a Dios en ningún momento de su camino. Él no busca la guía de Dios para saber qué es lo que tenía que hacer, pero emprende el viaje. Hay veces que Dios nos habla y nos dice, mira, no es bueno que hagas esto, no es bueno que emprendas este viaje, que hagas esto, no es bueno que tomes esta decisión. Y entendemos que de alguna manera Dios nos dice que quizás no sea el tiempo, pero queremos obstinarlo y queremos hacerlo igual, porque es lo que queremos hacer, es lo que nosotros queremos lograr. El joven muchas veces es de tomar decisiones así, apresuradas. Dice, no, y me voy a ir a otra ciudad, y me voy a ir a otro lugar. Y siempre uno cree que la bendición está lejos de donde él se encuentra. Si tú eres del sur, dirás, en el norte está la bendición. Y si estás en el norte, dirás, en el sur está el fuego. Sin importar dónde te encuentres, siempre parecerá que lejano está la bendición. Pero la bendición estaba ahí, en permanecer en Él, en permanecer en Dios a pesar de las dificultades, en permanecer en Dios y volver el corazón a Dios en medio de los momentos de lucha, en medio de los momentos de adversidad, en medio de los momentos en los cuales las cosas se ponen difíciles. Permanecer en Dios. Porque sí, problemas habrá, dificultades y adversidad habrá en el camino de Dios. Pero si hay adversidad, si hay problemas, si hay luchas, si hay enfermedades, si hay situaciones difíciles de superar, prefiero que sea con Dios y no lejos de Él. Si hay algo que voy a tener que enfrentar y superar en mi vida, prefiero que sea con Él y no yéndome a Moab, lejos de Dios. No escapando, queriendo escapar de una situación en mi vida y no alcanzarlo, no conseguirlo. Si te toca enfrentar situaciones difíciles, es mejor que lo hagas con Dios. Es mejor que resistas y digas, Señor, quizás esté pasando un momento de escasez, quizás esté pasando un momento de dificultad en mi vida, quizás en mi familia. Y las cosas no están fáciles, la situación no está fácil. Pero entiendo, Señor, que si tú estás conmigo, la bendición está. Y aunque sea un momento, un estadio, una porción de tiempo en la cual pueda sentirme así, Señor, sé que tu mano me levantará. Job estaba en medio de una situación terrible. Su vida se había devastado, sus hijos habían muerto, su economía destruida, su salud destruida. Pero sin embargo, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Yo sé que puedo confiar en ese Dios, aleluya. Yo sé que Él hará esa obra en mí y mi ojo lo verá, no otro. Aleluya. Y aleluya. A veces piensas que tras el problema la mejor decisión es irte. Cuando una persona tiene un problema en la iglesia, piensa que irse es la solución. Y te pasarás la vida escapándote de los problemas en vez de enfrentarlos, en vez de resolverlos. Pensando que quizás te vayas y el problema se irá. No. Un varón me decía, pastor, me voy a ir a otra provincia. ¿Para qué? Sí, porque yéndome a otro lugar quizás las cosas sean diferentes. Le digo, el pecado está en ti. Y no te va a quedar acá. No es que yo digo, bueno, el pecado lo dejo en Buenos Aires, me voy a otra ciudad. Pecado, no me sigas. Te seguirá donde quiera que vayas, está en ti. La lucha está en ti, está en tu mente. Lo llevarás contigo a donde quiera que vayas. Te parece una solución y una salida. Y puedes planear, me voy por un tiempo y luego regreso. Eso es lo que planeas. Eso es lo que Elimelech pensó. Voy a morar por un tiempo. Solo por un tiempo, pero luego perdió la vida. Su esposa quedó con sus hijos y los hijos tomaron la decisión de ir en contra de Dios una vez más y tomar mujeres de la tierra de Moab, lo cual no les estaba permitido. Algunos piensan, si acaso Dios hizo que todo esto pasara, Dios produjo la fatalidad y la ruina en esta familia. Lo cierto es que las malas decisiones que tomamos nos hacen enfrentar situaciones difíciles. Pero la diferencia
es que lo hacemos sin Dios. Es cuando tomamos un camino para alejarnos de Dios. Las situaciones difíciles pueden venir, pero cuando tú estás con Dios las cosas son diferentes. Tú puedes tener una enfermedad hoy, pero en ti hay esperanza. Tú puedes tener un diagnóstico médico que diga que vas a morir, que no hay esperanza, o que muchas personas mueren por medio de esa enfermedad. Eso tú puedes tenerlo y que ese sea el diagnóstico que te dieron. Pero por cuanto estás en Dios, tú tienes esperanza, tú tienes fe. Esta misma noticia sin Dios es algo terrible. Es algo difícil de poder sobrellevar. Muchas cosas pasan por la mente, aún de aquel que cree en Dios. Pero hay algo que marca una diferencia en nosotros. Entonces, ¿Dios provoca lo que está ocurriendo en esta familia? ¿O es producto de las malas decisiones que tomamos para alejarnos de Dios? Lo cierto es que naturalmente cosas ocurren, situaciones difíciles hay y pueden venir a tu vida. Pero la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Yo lo venceré, y así como yo he vencido, tú también lo vencerás. Aleluya. Santo nuestro Dios. Cuando venía para acá un hermano me dice: pastor, estaba hablando con la hermana que es ancianita, y me estaba contando que el cáncer que había en su vida cuando llegó a la iglesia ya no estaba más. Una mujer de aproximadamente 80 años, pero sin embargo Dios tuvo misericordia. Dios mostró su mano. Aun cuando tú dices: pero yo ya estoy grande, Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. Noemí estaba mirando su vida, dice la palabra: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó allá ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sus 2 hijos y de su marido. 10 años. Una mujer viuda, una mujer sin hijos. Era la clase más baja, era llegar hasta la parte más baja. Toqué fondo, estoy en lo más abajo de la escala social. No tengo nadie que pueda ayudarme. Estoy en una tierra lejana. No tengo parientes, no tengo amigos, no tengo nadie que pueda ayudarme en medio de esta situación. Solamente podían esperar que alguien tenga misericordia y les brinde una mano para que puedan comer. Que esa sea tu realidad hoy. Llegaste hasta lo más bajo. Llegaste a tocar fondo. Así, hace unas semanas, un varón llegó a este lugar, viviendo en la calle. Y él me decía: pastor, llegué a tocar fondo. Un joven que conoció la palabra de Dios. Los hermanos me dicen: pastor, ¿sabe que estamos saliendo a entregar viandas aquí, a compartir un alimento y algo caliente con la gente que está en situación de calle? Y hay algo que nos llama la atención. La mayoría conoce a Dios. La mayoría son apartados. Personas que en un momento conocieron la palabra y ahora están allí, enfrentando la adversidad, enfrentando la lucha, durmiendo en medio del frío, con todos los problemas que tienen que enfrentar en la calle, en esa condición. Llegaron hasta lo más bajo, hasta la situación más difícil. Y un hermano me decía, le pregunté: ¿hace cuánto tiempo que estás aquí? Y uno dice: me dieron unos meses, quizá un año, 10 años. 10 años en la calle, 10 años en la misma condición, 10 años. Uno dice: ¿cómo alguien puede soportar? ¿Cómo alguien puede estar allí cada día? Hay veces que pareciera que llegaste hasta los más bajos y que ya no podrás levantarte. Allí se pierde toda autoestima, en algunos casos toda esperanza. Resignarse a que te tocó lo peor de la vida y fue la porción que te tocó, fue la parte que te toca vivir, y tienes que hacerlo como puedas. Tienes que hacerlo de la manera que puedas. Este varón que llegó aquí me decía: pastor,
Yo conocía la palabra de Dios, pero luego de conocer la palabra de Dios tomé la decisión de alejarme. Tomé la decisión de irme. Me fui hacia otro lugar. Yo estaba yendo a la iglesia, estaba buscando de Dios, pero me fui a otra ciudad. Él dejó la casa de pan para irse a Moab. Él dijo, quizás por un tiempo. Total, Dios está en todas partes, ¿no es así? Dios está en todas partes. Pero si tú no vas con Dios, si no es Dios quien te guía, estarás tomando una decisión equivocada. Este varón tomó una decisión equivocada. En aquel lugar se encontró con las drogas, en aquel lugar conoció la noche, en aquel lugar conoció la delincuencia, lo malo, las cosas malas para su vida. Y aquel varón que tenía la palabra de Dios, aquel varón que servía a Dios con un corazón agradecido, ahora estaba metido en medio de problemas, enfrentando situaciones de violencia, habiendo sido despreciado por la vida, por la familia, por situaciones difíciles. Y habiendo encontrado la casa de pan, la bendición, habiendo encontrado la porción para su vida que transformó su corazón y que le dio esperanza de un futuro diferente. Más la decisión de pensar que puedes ir a buscar algo mejor, pero sin tener en cuenta a Dios, te hace tomar decisiones equivocadas. Este varón me decía, pastor, ¿sabe que hace cuánto tiempo que estoy así? ¿Sabe cómo me encuentro hoy? Pero sin embargo estoy acá. Porque a pesar de todo lo que he vivido y de todo lo que he pasado, alguien pasó y me habló, así como Noemí. Escuché, dice la palabra. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ella escuchó que había una bendición. Ella escuchó que algo estaba pasando en su tierra. Hay personas que a veces ven la bendición de Dios y lo ven en tu vida. Hay personas que te ven y dicen, yo quiero lo que tiene él. Yo quiero lo que tiene esa mujer en el corazón. Yo quiero esa sonrisa, esa alegría. Yo quiero eso que tienen los jóvenes. ¿Por qué son tan felices? ¿Por qué viven la vida así? Hay algo que marca la diferencia en el corazón y la gente te mirará y dirá, yo quiero eso que tú tienes. ¿Qué es lo que te hizo diferente? Ella comenzó a oír que algo estaba pasando en casa de pan. Algo estaba pasando allí. Este varón dijo, pasaron los hermanos por aquí y me hablaron acerca de Dios, y me hablaron acerca de la esperanza, y me hablaron acerca de la fe. Me hablaron acerca de que algo estaba ocurriendo, algo está ocurriendo en este lugar. Ese varón aceptó a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida, quebrantado totalmente. Dijo, pastor, voy a seguir al Señor, aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Noemí dijo, algo está pasando. Dios ha visitado, dice la palabra. Regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es una cuestión de tiempo nada más. Hay veces que uno dice, pero la situación está difícil. Pastor, se hace difícil cuando uno no ve la bendición, cuando uno espera, cuando uno le pide a Dios. Te vas a alejar de Dios. Te vas a ir de su presencia para buscar un futuro diferente, para deambular 10 años de tu vida, para que se destruya todo en el camino. Y lamentablemente, uno puede ver cómo todo se destruye. A veces que me tocan ver las personas que se alejan de Dios, las familias que se alejan de Dios, y yo los veo en el tiempo, inclusive aquellos que rechazan el momento de la predicación, y ver luego cómo se destruyen sus familias, cómo se destruyen sus hogares, sus matrimonios, su salud. ¿Por qué no resistir en la casa de pan? ¿Por qué no permanecer en Dios? ¿Por qué no confiar en Él? Dice la palabra de Dios que en el tiempo en el cual habría hambre en la tierra, también los hijos de Jacob fueron a Egipto para buscar alimento. Había un plan de Dios, es decir, siempre que la situación se pone difícil en un lugar, las personas se mueven para buscar recursos, para vivir una mejor vida. Hoy aquí en nuestro país muchas personas se van para tener un mejor futuro, para ir a una tierra de bendición, para ir a un lugar donde sus hijos puedan crecer y tener un mejor pasar económico. Esto es algo común. El problema no es ese.
El problema es que Dios vaya en tu decisión. Que la decisión que tú estás tomando sea una decisión guiada por Dios. Noemí comenzó a oír que Dios había visitado a su pueblo para darles pan, para darles alimento. Hay una palabra de Dios que alimenta tu corazón cada día. ¿Y cómo vivir sin esa? ¿Cómo hacer para alejarse de aquel amor que cautivó tu corazón? ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de lo que Dios hizo en nuestra vida. Quizás hoy hay jóvenes aquí y dicen, Dios no hizo mucho en mí. Yo estoy aquí porque mis padres conocieron a Dios y de esa manera yo me acerqué al camino porque ellos conocieron. Entonces yo crecí en este camino. Y piensas que eso no es suficiente. Piensas que eso no es algo maravilloso. Dios te rescató de vivir flagelos que todo el mundo vive. Dios te regaló una vida diferente. Hay jóvenes aquí quizás que han sufrido muchos. Hay personas que han sufrido mucho en la vida, que han experimentado el dolor y el quebranto tanto como la vida de Noemí. La pérdida de seres queridos, la pérdida y el dolor en el corazón, el quebranto, la desesperación. Dice la palabra, estaba desesperada. Quizás tú digas, yo estoy desesperado. Llegué a lo más bajo. Hay tristeza en mi corazón, hay angustia. Y me cuesta ver que habrá un día diferente. Quizás Noemí dijo ya, ¿qué me queda esperar? Que muera yo también. Las personas suelen decir cuando un ser querido muere, yo morí con esa persona, me morí. Hay personas que están en una profunda depresión y dicen, cuando mi padre murió, cuando mi madre murió, cuando mi hijo murió, yo morí también con él. Ya mi vida no fue la misma. Estoy porque simplemente respiro, pero no tengo ganas de vivir, no le encuentro un sentido a la vida. Bueno, ella había llegado a la condición de amargura, de dolor, de angustia. Pero ahora escuchaba que había un alimento. Había algo que estaba ocurriendo. Dios había visitado a su pueblo. La bendición de Dios estaba y el plan y el propósito de Dios para su vida. La misericordia de Dios aún extendería su mano. Cuando piensas que ya todo está perdido, cuando piensas que ya no habrá esperanza, que ya no habrá oportunidad, Dios permite que puedas escuchar del campo de Moab. Para pasar a aquel lugar, para llegar a Moab, tuvieron que volver al desierto. El desierto del cual Dios ya lo había sacado. Para llegar hasta ahí, tuvieron que salir de la tierra de bendición, de la tierra prometida. Pasar por el desierto otra vez, para llegar a donde ellos quisieron ir. Hay personas que están experimentando el desierto, que se encuentran en ese desierto que representa la prueba, la lucha, la adversidad. Pero para algunos el desierto representa un momento con Dios. ¿Sabe Dios cuál será tu posición? Quizás digas, estoy en medio del desierto, me siento solo, abatido, sin esperanza, en lo peor. Pero hay otros que encontrarán la fortaleza en el desierto. Porque dice, estoy en el desierto, sí, estoy en la prueba, sí, estoy experimentando quizás este momento en mi vida y es algo fuerte. Pero también entiendo que la palabra de Dios dice que el Señor nos sacaría al desierto. Quizás era necesario para mi vida. Quizás en los momentos que estuve bien no quise atender a la voz de Dios. Cuando las cosas me iban bien no quise oír. Entonces fue necesario que Dios me sacara a ese lugar. Entonces Dios dice en su palabra, yo te sacaré al desierto y allí te hablaré a tu corazón. Te sacaré en medio de las dificultades, te sacaré en medio de las pruebas, te sacaré donde tu atención esté sobre mí y donde ahora sí prestes atención. Porque ahora, ¿qué más tienes para distraerte? Lo has perdido todo. En el desierto estás tú, tu dificultad, tu prueba. Entonces dice, ahora que me prestas atención, ahora te hablaré al corazón. Ahora te mostraré lo que tengo para tu vida. Propósitos de bien y no de mal, dice el Señor, tengo para cada uno de ustedes. Un futuro bueno. De manera que si pudieras ver el futuro que Dios tiene para tu vida, Dios te ofrece una gran bendición. Pero es necesario que permanezcas en Él. Es necesario que ante las dificultades no te alejes de Dios. No te vayas para buscar una mejor bendición o te alejes de Dios pensando que el hacer dinero será mejor. No te alejes de Dios pensando que
quizás en otro lugar la bendición esté o llegue mejor para tu vida. Todo lo que hagas, pídele la guía al Señor. Señor, si es tu voluntad. Señor, si tú quieres que lo haga, entonces, Señor, muéstrame. Para cada cosa que he decidido hacer en mi vida, le dije, Señor, muéstrame, dame una señal. Si tengo que hacer esto, dime. Hace algunos años atrás, cuando todavía el ministerio no tenía iglesias en Buenos Aires, yo le dije, Señor, necesito que me hables y te suplico que me hables ahora, porque voy a tomar una decisión y esa decisión, Señor, va a cambiar mi vida y va a cambiar la vida de mi familia. Yo me iba a ir a vivir a 500 kilómetros y le dije, Señor, si este viaje y esta decisión que voy a tomar va a ser para perderte a ti. Yo escuchaba la radio y decía, Señor, si esta bendición va a ser para alejarme de ti, Señor, no la quiero, pero necesito que me hables como nunca me has hablado. Necesito, Señor, que me muestres. Así que llegó el fin de semana, tenía que decidir. Ya había visto un negocio, iba a comprar un negocio y me iba a mudar a esa ciudad. Y cuando llegó ese fin de semana, esa noche había clamado y el otro día tenía que responder. Entonces comencé a escuchar en la radio, comencé a escuchar que había una campaña. Había una campaña, yo dije, Señor, bueno, quizás ese sea mi lugar, quizás esta sea la oportunidad, quizás este sea el momento. Me acerqué a la campaña y cuando llegué a aquel lugar, Dios comenzó a hablar a mi vida. Y yo le había pedido una señal a Dios, dije, Señor, si me voy a aquel lugar, yo puedo ir a aquel lugar. Quizás no haya una radio, pero luego puedo ponerse. Yo trataba de acomodarlo y decir, bueno, quizás me voy y lo que no esté hecho lo puedo lograr. Hasta el día de hoy no hay radio en esa ciudad. Y en ese día, luego de terminar de compartir la palabra, el pastor que subió a dar el saludo final dijo, a partir de esta hora, a partir de este día, cada fin de semana estaremos aquí. Entonces dije, Señor, esta es la tierra de bendición para mi vida. Este es el lugar, Señor, del cual tú me llamaste. Señor, aquí me quedaré. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Y puedo decirte que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Quedarme. Quizás allí me esperaba una vida diferente, un lugar donde no hay robos, donde no pasa nada. Pero sin Dios no es el mejor lugar. El mejor lugar es donde Dios quiera ponerte. Si es aquí, es aquí. Si es en la ciudad donde estás, ese es en donde tengas que vivir. En el tiempo en el cual Dios te ponga, en la situación en la cual tengas que enfrentar. Pero sin alejarte de Dios, porque la bendición de Dios vendrá para tu vida. Dice la palabra, aunque Él me matare, en Él esperaré. No importa cuánto tiempo, no importa cuánto deba esperar la bendición, la promesa de Dios en mi vida es real. Pero no te alejes de Dios para buscar una bendición fuera de Él, porque las cosas no salen como esperamos. Aun cuando trazas un plan, a veces el plan no funciona. Ella dijo, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, y salió del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Comenzaron a volverse. Judá significa gracias. Ella tenía que volver a ese lugar, porque aun cuando tú piensas que ya no tienes nada, aun cuando piensas que lo has perdido todo y que no tienes motivos, aún hay motivos para darle gracias a Dios. Aún hay motivos para poder glorificar su nombre. Ella entendió que era necesario volverse a Dios, porque allí estaba la bendición. Tu bendición está en Dios, no en un lugar mejor, no en un lugar que tenga una mejor economía. Tu bendición está en Dios. Si Dios está contigo, tú puedes ir a cualquier parte de la tierra, porque Dios va a abrirte puertas. Dios va a bendecirte. Dios va a prosperarte donde quiera que vayas. Él dice, amado, yo quiero que seas prosperado,
pero así como prospera tu alma. No me dejes a mitad de camino. No te olvides de ponerme en esa valija. No te olvides de incluirme en tus planes. Normalmente solemos hacer caso cuando Dios responde favorablemente. Señor, tengo que hacer esto. Dios dice sí, gloria a Dios. Pero cuando tú esperas una respuesta positiva y Dios dice no, no es el tiempo, todavía no. Ahí es donde tú tienes que decir, está bien, Señor. No lo entiendo. No sé por qué. Señor, pero tú ves algo que yo no estoy viendo. Señor, tú ves quizás que el futuro será como el de Elimelec. Tú ves, Señor, que habrá destrucción, ruina, quizás pierda mi matrimonio en ese viaje o en ese lugar. Señor, quizás pierda mi comunión, quizás pierda y piense y pase 10 años, Señor, sin buscarte. Una persona me escribía de España. Siempre está en los vivos y siempre está allí escuchando la palabra. Esta mujer me dice, ¿sabes? Yo me fui de mi ciudad. Yo tenía la iglesia, congregaba. Estaba en la ciudad de Mendoza. Estaba escuchando la palabra, iba a la iglesia, estaba la bendición de Dios. Pero hoy estoy aquí y las cosas son mejores. Aunque estamos pasando situaciones, pero aquí las cosas son diferentes. Pero no encuentro dónde congregar. No encuentro un lugar. Quiero buscar la palabra de Dios, quiero encontrar un lugar y realmente todavía no lo he conseguido. Y hay veces que eso se vuelve una aflicción. Dice, no siento lo mismo. Quiero buscar a Dios, pero no me siento igual. No siento esa presencia de Dios que sentía allí. No importa si la iglesia es grande, pequeña, no importa si son 5 hermanos, o 10, o 500, no importa eso. Importa donde está el fuego del Espíritu, donde está la presencia de Dios, allí hay libertad, dice la palabra. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo nuestro Dios! Si vas a tomar una decisión en esta hora, es mejor que la decisión la tomes en Él. Noemí se volvió, Ruth se volvió con ella. Ella le dijo, donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa es la mejor decisión que alguien puede tomar. Sin importar lo que nos espere allí. Sin importar las cosas que tengamos que pasar en aquel lugar. Voy a confiar en Dios. No tenían nada para ofrecer. Ni Ruth, ni Noemí. No tenían nada. Estaban en la condición más baja. Pero sin embargo Dios tenía un plan. Mostrarles su gracia. Mostrarles cómo había alguien que podía redimirlas. Había alguien que podía cambiar la condición y la situación de sus vidas. Bueno, esta historia representa la vida de Cristo en nosotros. Aquel que puede redimirnos de la maldición del pecado. Aquel que puede pagar por nuestro rescate. Nosotros no podemos darle nada para que nos rescate. No podemos hacer nada por eso. Sin embargo, Él es aquel que puede redimirnos. Dice la palabra, aún su mano está extendida. Su brazo está extendido y Él tiene poder aún para sanar. Él tiene poder para redimir. Aquel que hoy está en una condición de pecado, aquel que hoy está en medio de la situación terrible de su vida, aquel que ha llegado a la parte más baja. Bueno, el Señor te ofrece la salvación, la vida eterna. El Señor te ofrece pagar el rescate por tu vida, porque eso es lo que significaba redimir. Poder pagar ese rescate por aquella persona, en este caso, de aquella que había quedado así desamparada. Pero el Señor ya pagó por ti. Él pagó el precio del pecado en tu vida y lo cargó en la cruz y lo cargó por ti y se entregó por amor a ti. ¿Para qué? Para que hoy vivas en depresión, en amargura, en tristeza. Para que hoy estés sin esperanza, sin fe. No, Él murió para ti. Murió por ti, para que puedas tener esperanza, vida eterna, una vida buena, dice Dios, vida de gozo, de salvación, aleluya, y aleluya, santo, santo nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dice la palabra, y comenzaron a caminar para volverse a Judá. Es necesario que comencemos
a caminar para volvernos a Dios. Si has tomado decisiones y un camino que te alejaba de Dios, quizás en tu conducta, quizás en tu forma de vivir, quizás en tu pensamiento, es necesario que vuelvas a Dios. Es necesario que comiences a caminar hacia el lugar de la bendición. Hay personas que mirarán tu vida y dirán: hay bendición allí en la casa de Pam. Hay palabra de Dios, hay esperanza, hay salvación, hay vida eterna. Hay un gozo y una vida diferente en aquel que tiene a Cristo. Y las personas te mirarán a ti como una luz. Dice la Escritura que somos luminares en el mundo. Una luz que brilla para la humanidad. Luego de que te vayas de aquí, en cada una de las ciudades, cada una de las personas que estén aquí, donde quiera que regresen, procura ser una luz donde quiera que vayas, un luminar en este mundo, un lugar, una persona que en medio de su ciudad pueda comenzar a iluminar. Dice la palabra que no se toma la lámpara y se la pone debajo de la cama, no se la pone así, sino en un lugar alto. No se pone el candelero en un lugar bajo, sino en un lugar alto, para que ilumine a toda la casa, para que bendiga. Al volver a tu ciudad y a tu lugar, procura levantarte como un luminar, y donde tú estés, que tu pueblo sea iluminado, que tu ciudad sea iluminada, que tu barrio, que tu escuela, que la universidad, que donde quiera que vayas, pueda verse la luz de alguien que cree en el Señor Jesucristo, aleluya. De alguien que ha abrazado la fe. ¿Sabes por qué? Porque la gente te mirará a ti y dirá: yo quiero lo que tiene él. Tú dirás: pastor, yo no tengo dinero, no tengo auto, no tengo nada. La gente anhela lo que nosotros tenemos. Y tú dices: quizás no vale tanto, quizás no sea tan así. Siempre recuerdo esta historia porque me llamó la atención cuando ocurrió. Un varón que se estaba por tirar en las vías del tren. Y vi unos jóvenes que se habían bautizado y estaban hablando del bautismo y de lo que Dios había hecho y cómo el Espíritu de Dios había tocado sus corazones. Y él, que estaba esperando el tren para tirarse, los miró y les dijo: yo quiero eso que ustedes tienen. Y ellos dijeron: ¿pero qué? Esa alegría que ustedes tienen, esa sonrisa. Llegaron acá, la plaza estaba toda sola, se sentaron al lado mío, comenzaron a hablar de Dios y les brilla el rostro. Yo quiero eso porque yo conozco a Dios, pero estoy preso de las drogas, estoy en un centro de rehabilitación y vine para tirarme debajo de las vías del tren. Yo necesito lo que ustedes tienen. Ellos le dijeron: lo que nosotros tenemos es a Cristo en nuestro corazón. En ese momento él abrió su corazón al Señor y dice: aleluya. En ese mismo momento, ese varón aceptó a Cristo en su corazón, llamó a su madre cristiana en otra ciudad, 300 kilómetros, le dijo: mamá, ahora entiendo el plan y la voluntad de Dios, ahora entiendo que tengo que volver a la iglesia, tengo que volver a casa, tengo que volver con ustedes. La madre lo buscó y volvió a su ciudad, aleluya. Y aleluya, santo nuestro Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en su corazón. Los que hayan venido hoy por primera vez, aquellas personas que quizás llegaron a ese lugar, que lo han perdido todo. Quizás perdiste la esperanza, la fe, las ganas de vivir, el gozo. Quizás hoy te sientes en la peor condición. Pero esta palabra viene para decirte que hay bendición para tu vida aquí, en la casa de Dios. En su presencia hay plenitud de gozos, delicias a su diestra para siempre. Pero es necesario que nos volvamos a Él. Vuélvete a mí, dice el Señor, porque yo te redimí. Vuélvete a mí y las cosas serán diferentes. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle a que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús,
En esta hora, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.